Viva la paz y la CNT, luchemos hermanos contra los tiranos y los reguetes. Rojo pendón, negro color, luchemos hermanos aunque en la batalla debamos morir. No tiempo de Rivera y Ortega. Vamos a empezar haciendo un poco memoria de cosas que estoy viendo, que he visto, y ya entraremos en el campo de concentración. Cosas que yo pienso cómo tenía que ser. Ahora os voy a enseñar, habéis visto el campo de concentración ahí, ¿no? Ahora os voy a enseñar cómo era cuando estuve yo la primera vez, cómo así. Habría unos barracones así, indecentes. Y va a empezar recordándole al juez Garzón. El juez Garzón se ha preocupado y se preocupa de los crímenes de las dictaduras en la Argentina y ha preparado una película y se preocupa de los crímenes de Pinochet y no de los crímenes cometidos aquí en España durante la dictadura de Franco, que supusieron crímenes a todos ellos. Garzón recuerde que Franco edificó su dictadura con más de 700.000 presos y más de 180.000 fusilados, según los últimos datos recogidos. Esto es una carta que mandé yo, que no sé si la recibieron o no la recibieron. A la opinión pública y recordando a los que hoy mandan y gobiernan y a todos los poderosos y asesinos de los derechos humanos. Yo soy un ciudadano de esta parte del mundo que se llama España. Sufrí la represión de la dictadura franquista durante 6 años y hasta el día de hoy, que yo recuerde, nadie se ha preocupado de pedir responsabilidades a tantos crímenes, asesinatos cometidos por las hordas fascistas durante los 40 años de su franquismo. Podemos recordar a muchos de sus responsables, empezando por Franco, de patas cortas, que no le temblaban las manos a la hora de firmar las penas de muerte. Militares, creo, falangistas, requetés y un largo etcétera que todavía siguen imponiendo su ley, la ley del más fuerte. Si el señor juez Garzón está verdaderamente preocupado por esclarecer todas estas marañas y tropelías que han ocurrido y que siguen ocurriendo aquí en España desde la famosa transición hasta hoy, y por los crímenes, y se preocupa por los crímenes acometidos por los militares como de la Argentina, como el famoso Videla, y ahora con el de Chile, el famoso carnicero también nombrado jefe de los ejércitos, Augusto Pinochet. Le sugiero al señor Garzón que hiciera un repaso de lo ocurrido en este país o nación llamado España. Aquí nuestro caudillo y su corte celestial bajo palio, junto con los de arriba mencionados, dejaron en mantillas a los famosos Videlas y Pinochet. Aquí contamos por miles los asesinatos y las torturas sometidas contra el pueblo español. ¿Cuántas cosas comunes hubo en España? Yo personalmente he conocido alguna en Sigüenza, muy cerquita del cementerio. Aquí no tenemos Plaza de Mayo, pero sí tenemos el recuerdo de tantas tropelías y de los crímenes. Hay muchas viudas e hijos que se quedaron sin padres y en muchos casos familias enteras fueron arrasadas por las garras de unos asesinos, que hoy muchos de ellos siguen ejerciendo cargos de responsabilidad en esta mal llamada democracia, que no es más que un pacto de políticos para ocultar la verdad de lo sucedido en los años del franquismo. Todos estos que fueron asesinados, martirizados, el único delito que cometieron fue el de tener un ideal o ser miembros del Ejército de la República, gobierno legalmente constituido por la voluntad del pueblo español. Los militares fueron los verdaderos rebeldes. Por ello, esta parte del pueblo español agradecería que se desmascara y se encontraran los nombres de muchos de los causantes de tantos crímenes y asesinatos,
Quizás el señor Fraga recuerde algo del aceite retino, de los cortes de pelo, de los paseos a las puertas de las iglesias y de los ultrajes a los que se sometían por tener a sus deudos ocupados en cargos de los sindicatos o milicias. Otro bien famoso fue Martín Vila y otros que le siguen. Todos los gobiernos, los socialistas han estado a cabeza y han querido ignorar por esta parte de la historia de España, ultrajada por la bota del Franco militar y por la Santa Madre y toda poderosa Iglesia apostólica y católica, mejor dicho, los curas del Trabuco. Fuimos vencidos, vejados, apaleados, asesinados, con el consentimiento y la bendición de todos los personajes que aquí hemos citado. Pero no fuimos convencidos y por ello hoy apelamos de que se haga justicia si es que la hay. No creo que le costaría a usted, señor Garzón, dar a la luz pública los nombres de estos hechos y los que vivimos, de los que vivimos. No hemos conseguido olvidar quiénes son los verdaderos asesinos del pueblo español. Grande sería nuestro agradecimiento al saber que por fin un juez destapa la verdadera historia de la dictadura de Franco y sus acólitos. A la otra. En su mensaje de fin de año del año 30 de diciembre de 1969, el caudillo y asesino de más de 180.000 españoles declaró con confianza que todo quedó atado y bien atado. Y hoy seguimos atados y bien atados. No vamos a seguir con esto. Y también otra cosa que va a recordar es al señor Canizares. Les recuerdo que la santa doctrina la deben dar en sus catequesis y no meterse en política, y que paguen los impuestos y no pidan para Cristo y no le dan ni a Dios. Sobre la recuperación de la memoria histórica, hace muchos años que tendría que haberse hecho y haberse traído la república, que era el régimen que gobernaba en España, y no está este rey y esta democracia impuesta. Yo creo que es hoy hora de que se sepan todos los crímenes que durante 40 años se cometieron en España, bendecidos por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y firmados por una mano que no le temblaba el pulso en firmar sentencias de muerte y que caminaba bajo palio. Así que no es peligroso que recordemos el pasado los que sufrieron las torturas, pero sí es peligroso en la forma que hoy la Iglesia, metida en política y estamos celebrando, al igual que en el 36, porque de los púlpitos se fraguó aquella guerra civil y de las sacristías. Eso lo digo yo porque he oído a los curas en Bilbao hablar en el púlpito cuando la República contra la República. Señor Canizares, mire la historia de la Iglesia desde sus tiempos y díganos los miles y miles de personas asesinadas por ella, personas que decían la verdad. Y a ver si siguen los consejos de la Santa Biblia, eso de ganarás el pan por el sudor de tu frente, y cogen el azadón y sudan la sotana. Y lo primero que le va a recordar es que el primer sermón que oí yo, estando prisionero en Vitoria, en la calle Comandante Izardi, a dos sacerdotes de la España de Franco, decía: del árbol caído hay que hacer astillas, darle fuego, esparcer sus cenizas y para que se purifique, y no dejar un retoño de los vascos. Eso la Iglesia. Y la segunda, esa fue en el seminario de Murguía, en Vitoria. Todavía me acuerdo el nombre del padre Sergio. Padre Sergio. Lo decía sus palabras: si yo oigo hablar mal del Franco, a los que estamos aquí presos, allí mismo él nos pegaba un tiro y nos mataba. Palabras de un sacerdote. Tercera, en el campo de concentración de Miranda, de Ebro, en uno de los paseos con los demás verdugos que existían, esto es cura también. A estos lo mejor es pegarles 5 tiros, tirarles salvallas para que no sepa nada la pandilla.
Ahora vamos a empezar con el campo de concentración. Yo fui hecho prisionero el 16 de julio de 1937 en Bilbao, cuando ya iba a caer Bilbao. De allí lo primero que nos dijeron los requetés, que si no habíamos tenido cargos políticos, ni de los sindicatos, ni militares, ni nada, que Franco nos fusilaba. Eso lo dijeron los requetés del Montefurra. Y a mí con otro, que éramos dos tenientes, y un herido que llevábamos y un camillero. Nos mirábamos y como diciendo ya, y no sé cómo nos salvamos. Yo por lo menos, al otro sí, al otro le fusilaron, porque se había escapado de Vitoria y era militar, y se había escapado en Paco con los otros. A ese le fusilaron porque estaban dos hermanos conmigo. Y cuando me cogieron prisionero me llevaron a Vitoria, estuve con el hermano y me lo dijo. En este campo de concentración de Miranda de Ebro ocupaba unos 42.000 metros cuadrados y por él pasaron unos 80.000 prisioneros de más de 57 nacionalidades. Entre estos fui yo, uno de ellos, por primera vez, el 8 de diciembre de 1937 y la segunda casi por las mismas fechas en el 39 y la tercera ya como soldados disciplinarios porque no habíamos cumplido el servicio militar. Franco nos castigó con otros 3 años de disciplinados. Que esto fue el trato peor que estando en los batallones de trabajadores, porque los batallones de trabajadores por lo menos te daban de comer para que trabajarías y te llevaban a hacer trincheras. Te ponían, por ejemplo, ellos estaban allí, los nuestros aquí, y a ti te ponían aquí. A ver si te fusilaban unos otros. Aquí, personaje famoso en era el cantinero Rica. El jefe del campo era el Meterio García Suárez, el degollado. Falangista famoso, médico oculista Isasi. El cabo de Varas era un preso llamado Catalán, y el que era catalán y se llamaba Pallarés. Primero que eran militares. El cura era de Santander. Se pasó del campo republicano a los nacionales, los asesinos del pueblo español. Los campos de concentración empezaron a funcionar por la orden del 25 del 5 del 37. El campo de Miranda de Ebro funcionó durante 10 años, de julio del 37 a enero del 47. Un largo periodo que superó con creces a los demás campos que existieron en España. Desde 1930 a 1940 funcionaron unos 500 prisiones en España. Por él pasaron millares de prisioneros arriba indicados, republicanos, miembros de las brigadas internacionales. Después dio cavidad a los internos extranjeros pertenecientes a los países aliados que se habían entrado ilegalmente durante la Segunda Guerra Mundial, huyendo de la barbarie nazi. Y por último, alojó soldados y oficiales alemanes colaboracionistas que buscaban su salvación después del hundimiento del Tercer Reich, siendo utilizado en esa época como centro de recepción de prisioneros de otros campos y cárceles posteriormente. Esto estaba ya desde que lo formaron, porque yo cuando ya estuve el 18 de julio, ahí entrabas ya como depurado, o sea que ya habías pasado por la criba, habías pasado por la cárcel, por todos los sitios no te habían encontrado delito, y aquí venías a ver si te mandaban a otra batallón de trabajadores a un puerto, a un parque de ingenieros, eso ya les mandaron. Cuando yo ingresé en este campo, su jefe era el degollado, que según versión fue herido de gravedad en la campaña de África, de lo que le quedó una pronunciada cojera. Era de carácter brusco y al parecerse que durante algún tiempo fue mandado por el Victoria Rutesa.
si queréis os recuerdo los personajes. De carácter brusco, no, de carácter hijo puta, ¿no? ¿O qué? No puedes decir palabrotas. Está la tele. Yo ahora sí que os voy a decir los nombres de los personajes que nos amartillaron, que en eso no ha sido la nunca. En el campo de concentración de Miranda de Ebro, la cantina rica, joyería hoy. Ese tenía la cantina, y me acuerdo de verle a él, tenía una casetita de madera que debía ser de las que en el norte del gobierno nos hizo a nosotros cuando tenía descanso, para no marchar de la trinchera mucho, pues hice unas casitas contrachapeado y ibas ahí. Y me parece que le veías allí, la buena está aquí, con así, había la cantina y se quedaba con todo lo poco que se había quedado de todos los cacheos y todo, porque a mí cuando me cogieron me quitaron la barrera del uniforme que llevaba y las botas, dejaron mangas de camisa y descanso, eso los requetes y todo, o sea que era todo así. Y este pues se ha aprovechado ahí del hambre y de las cosas, y por una sardina vieja, por cualquier cosa, pues se quedaba con una cosa de barro. Eso lo hemos visto nosotros. Yo le recuerdo. El jefe del campo es Meterio García, el degollado de Mote. El parajista médico, oculista, el de los cánticos en el palo de la bandera y de arriba España y etcétera. El famoso sargento de la Guardia Civil que le pusimos el nombre como Gutiérrez, no sabíamos si se llamaba Gutiérrez o no, que tenía su famosa garrocha y daba buenos palos. Ese era el nombre que le dimos en el campo. La pareja de los civiles, personajes que se dedicaban a coger a los presos dispersos por el campo y hacerles interrogatorios para sacarles que denunciarían a algún compañero. En uno de esos me tocó a mí. Me cogieron a mí. Y me dice que otros, porque ya estábamos allí, me encontré en el batallón y me encontré compañeros de la organización, que uno había dicho que yo había estado matando gente. Y así andaban eso, pues a ver si con esto, y digo, sí, habré matado gente, no digo que no. Desde el día 21 de que empezó eso estoy en el frente, o sea que habré matado y luego pues te interrogaban a ver lo que había sido, a ver a qué pertenecías, y pues a poder pues evasiones, ¿no? Porque y estaban para eso, y eso recorrían todos los días el campo, y ya nosotros muchos cuando les víamos, como te podías esconder a la orilla del río, ¿entiendes? Porque el río estaba a la otra parte, no veíamos del río no veíamos lo que había, pero estaba el río, y allí en la ribera del río, allí se escondías, y cuando te llamaban igual por el micrófono, pues no salías. Un amigo de él, que asturiano, había estado en las checas, allí en Asturias, en la policía, por lo visto, y le llevaron, y nosotros víamos, y yo creo que se movía hasta la chabola de las hostias que le estaban dando. Y a la tarde, cuando venía el negro de los palos que le habían dado, y dice, no me han sacado nada. Eso es lo que había aquí, eso es lo que había. Los cabos de vara primero, que yo pasé, que eran militares. Esos, los barracones, como habéis visto, tenían unas puertas, bueno, eran unos militares. Esos dicen que estaban hechos como que estaba aquí el circo Cortana y eso, y estaban hechos con tablas y cosas así, pero de mala manera, no te creas que era unos barracones, el tejado con una de las tejas, 4 palos así, y de sostener el tejado. Que uno de ellos, entre el traqueteo del tren que pasaba justo pegando a la tapia, y las salidas nuestras con los palos, porque en una puerta te ponían unos y a la salida te esperaban los otros, o sea que no escapabas, si te quedabas rezagado y según iban saliendo los otros, o sea que era que yo no fallaba. Y luego ya pusieron
al catalán, a Pallarés. Y ese, cuando yo estuve la última vez ya, tenía en el campo, le habían hecho un chalet con jardines y todo, era homosexual. Y cada vez que venía una expedición, iba a buscar a ver si había compañeros de él para colocarlos. Llevaban unos buzones con unas varas, Pallarés. El cura de Santander, que es el que hemos dicho antes, ese es el que decía que pegarnos 5 tiros y echarlos al vallar para que la familia no sabría nada. El de Vitoria ya sabéis también, un tiro. Y aquí, en la cárcel de Vitoria, nos encontramos al señor Galo, Zavala. Me parece que estaba de servicio cuando le cogieron a ese puente, se presentó este voluntario para ir a por él, a coger a ese puente, este Galo, el criminal. Ya te digo, la cárcel, yo le conocí, pues cogerme prisionero el 16. El 17 estábamos en el 17 en Arrigorriaga y el 18 nos llevaron a Galdácano. Había un chalet que había estado el Estado Mayor nuestro, que estaba allí y se veían mapas y cosas. Y en la madrugada del 18 lo llevaron a la cárcel de Vitoria y allí le encontramos a este personaje. Allí. Me acuerdo que el 19, cuando cayó Bilbao, nos sacó a todos, porque en un cuadrito poco más que este estábamos 30 y tantos tíos. No creas que éramos, 30 y tantos tíos estábamos. Y cuando puso allí en el alto, allí donde tenía la caseta aquella y los demás con las escaleras y los pasillos, diciéndonos que había caído Bilbao. Y allí la gente se iban con fotografías, papeles y cosas a buscarte. Te formaban y allí el otro con eso mirando a ver si estaba. Y si salía alguno, pues se lo llevaban a Bilbao, a la Reina, y así para... En el seminario de Murguía otro parecido. Y luego estuve en el batallón número 2, en el batallón número 150 y en el 59 y en el batallón 38. Bueno, yo entré en Miranda de Ebro después de pasar por la cárcel de Vitoria, después de pasar por un cuartel de los que había en Vitoria entonces, fui a parar a una cuadra al comandante Izarri, la calle Comandante Izarri, que es donde está el paso por debajo de Vitoria, para que hay un paso, antes el paso de nivel era por encima, bajaban aquellas barreras, pero ahora está por abajo. Y yo recuerdo que ahí han hecho unas casas, pero hay unas entradas y dentro está todavía la casa que estuvimos presos. De ahí estuvimos y me llevaron a donde está el Parlamento Vasco. Ahí también estuvimos unos días. Del Parlamento Vasco fui a Murguía, de Murguía a Miranda. Y aquí entré el 18 el 8 de diciembre de 1937. Yo venía de Murguía sin calzado y en manga de camisa, y tenía un cachito en Malta, así no tenía más. Llegaríamos aquí a las 3 y pico, así, aquel correo entonces que había del ferrocarril de los... Llegamos aquí y fuimos por las vías, por donde estaba todo eso de los que descargaban de esto, y por ahí llegamos a la puerta del campo de concentración. Llegamos a la puerta, el centinela llamó a uno, salió que sería un cabo,
cogió los papeles que llevaba el otro militar y allí nos estuvieron lloviendo y con el frío que hacía, pues igual hasta las 6 de la tarde o más, a la puerta allí, sin entrar. Y nos oíamos como los militares estaban cantando, y claro, era la fiesta de ellos, estaban en fiesta, allí, yo mojado todo allí, cogido, todo chupado. Y ya pues nos mandaron a entrar, pero nada, me mandaron a entrar y entrar y decirte dónde tienes que ir, estar por allí, yo donde iba, y vi unos barracones y me metí en un agujerito que había así, me acurruqué allí con aquel cachón manta. Menos mal que a la mañana siguiente encontré al cuñado y muchos compañeros nuestros y ya me dieron calzado y me dieron ropa. Pero el trato era malo. Trabajos no se hacían. Por lo menos cuando tuve yo el trabajo más grande que me tocó hacer a mí, que ya estaba enfermo, ya no podía ni tener, porque no podía tener, ya en Murguía, para levantarme del suelo, había unas columnas de hierro en la sala donde estábamos y tenía que agarrar a la columna para poder ponerme de pies. Porque allí en Murguía dormías así de canto, unos aquí y otros con las piernas para arriba, así, todos de canto así, todo. No podías darte vuelta. Y en los barracones de aquí también, pero en el puto suelo, y si había barro, y eso allí dormías. No había más. Luego sí, luego ya otra vez que vine, porque en el 39 cuando pasé, no pasé más que de paso. Que iba a Peñaranda de Bracamón, que me llevaban a la reconstrucción del pueblo, que había volado por morir y sabía ya dónde del pueblo. Bueno, pues ya te digo, entramos y ya me dieron, y yo ya no salían ni a coger la comida. Los compañeros me traían la comida, y claro, me tocó unas piedras, pero grandísimas, que arrimar así, y íbamos entre 4 o 5 así, ya arrimamos las piedras, y luego pues se empezó, pues aquí ahí se empezó que se querían hacer duchas y aseos, porque no había, era el río, y no había ni agua había, porque nosotros el agua que yo he bebido, siempre hemos bebido del río, no sé de dónde llevarían el agua para hacer la comida. Pero yo el agua que bebía era el río, y cuando ibas al río a lavarte y a todo, no era más. Y luego pues también para el barro hacíamos con los botes de tomate pequeños así, hacíamos como unos charcos, una para andar así por el barro, porque el barro te llega hasta aquí. Cuando ibas a los sitios donde, a las entradas no, y donde estaba el palo de la bandera no, pero lo demás estaba así. Y la comida, pues tampoco, de los sitios que estaba yo, pues la comida era de la más abundante que daban, sería más comida. Pero allí todo el mundo tenía colitis. Y nosotros pensábamos, no sé si sería, pensábamos que es que echaban polvos y en vez de fusilarnos, mandarnos a fusilar, porque les parecería una vergüenza matar a tanta gente, pues te iban matando cagando, ¿entiendes? Así era, así. Yo he tenido tifus, sarna, las manos, forúnculos, unos granos que te salían, y piojos por miles. Cuando me entró lo del tifus, yo creo que cuando salía el sol, que había una claraboyazo ahí y pegaba allí, se movía hasta la manta de la cantidad de eso, y trato de pegar. Eso sí, la comida, ya digo, lo encontré mejor que en otras partes, pero yo ya casi no comía. Ya te digo, los pocos me traían los estos, ya enseguida de hacer la iglesia. De eso, me acuerdo que por las Navidades la inauguró y tenía un Cristo allí en un cesto metido, hecho la misa. Allí estaba como levando un frío, todos allí cogidos,
y sin reírse decían, porque estaban vigilando. Y estábamos allí, nos eché un discurso, y después nos hizo pasar uno a uno y sin reírnos, besando el cajón. ¡Qué martillo! Y luego empezó a hablarnos de la benevolencia de Franco, lo que quería hacer con nosotros, y nosotros ya, como habíamos visto desde Vitoria, ya habíamos lo que iban a hacer con nosotros, la problemas y ella, a ver si nos convencían. Por eso digo que todavía sigo sin convencerme. Todavía sigo. Y ahí estuvimos, yo estuve desde que entré el 8 de diciembre hasta el 20 y tantos de febrero, que a los 4 o 5 días de salir del tifus me llamaron que me estaría con la ropa del equipo, no tenía nada, no tenía nada, pero te presentaba. Y para ir a un batallón de trabajadores al número 2, a Guadalajara. Ahí sí, el pueblo. ¿Sigüenza? Sí, Sigüenza, joder, ahí estábamos como capitanes generales, no. Un pueblito pequeño, muy pequeñito. ¿Cómo es el pueblo? Venga. El pueblito que todavía, por la carretera, cuando fuimos nosotros, en el 37, habían corrido los italianos por allí con la famosa batalla que hubo allí, y todavía por las cunetas de la carretera estaban tiradas las mochilas, correajes, cascos, estaban tirados. Y recuerdo que estaban haciendo allí un cementerio muy bonito para los oficiales que habían muerto. Y la gente del pueblo nos decía, pero si les cogieron aquí el calzoncillo. Sí. Bueno, llegamos a ese pueblo. Ya te digo, yo no, ni podía andar, de lo que había pasado en el campo no podía andar. Ya empezaría yo unos 40 kilos así, no pesaría más. Y luego todavía menos. Y ya pues allí a hacer trincheras. Íbamos a hacer trincheras y había que andar no sé cuántos kilómetros había que andar. Y yo por la noche cuando había que venir yo no podía ir, me quedaba sentado en la carretera, digo aquí que fusil que haga lo que quieran, ¿no? Y luego llegaba y ya el batallón se había... Y para comer, allí recuerdo que Mirabueno se llamaba el pío, Mirabueno. Y allí recuerdo que nos daban muchas lentejas y sobraban, y el pueblo estaba empedrado y estaba todo lleno de las lentejas. Y cuando llegaba yo, como uno pues cogía las lentejas del suelo y me las comía, porque ya. Y luego dormía, pues había unas escaleritas para subir a la casa y había un huequito, y allí dormía yo. Y nosotros, luego ya me metieron a una cuadra del ganado que nos tenían allí. Y allí la Guardia Civil, escuchando por fuera, a ver lo que se oía. La Guardia Civil, siempre. Y allí pues te llevaban, ya te iba a hacer las trincheras. Tú aquí, el otro aquí, y tú aquí en el medio, con un pico en la escuela, esperando a ver quién tiraba. Y como no tiraba, pues esperaba que no, pues para meterte. Y allí nos pensábamos nosotros, lo hemos pensado siempre, cómo no nos fusilaron en el primer día. Y cuando salías allí decías, ¿por qué no nos fusilaron el primer día? Ya había tú terminado. Porque los compañeros nuestros, cuando se cansaban, tiraban a dar. Y si tú te querías escapar, los otros tiraban a dar también, ¿entiendes? O sea que estabas allí, estaba diciendo, a ver, que si quieres escapar, te dan, y si no, los otros se van a casa y te van a dar. Prueba de ello es que el batallón que estuvo yo allí, que era ese el número 2, tuvimos lo menos 70 bajas en el tiempo que duró la guerra. Por eso se mandaban a esos sitios. Así, y el campo, pues ya digo, el campo, pues, yo casi no eso, porque en diciembre ya caí todo el mes de enero, 40 días estuve en la enfermería. Y ya te digo, justo salí 4 o 5 días,
Lo bueno que tenías allí es que ni tenías palo a la bandera, ni había que cantar. Y para curarte, teníamos un médico que era de San Sebastián, que era un compañero nuestro también, era de... Y ese es el que curaba. Y venía allí y a mí no hacía más que arrastrarme así la tripa y yo decía, ¿para qué me...? Y un día me dice ¿ya entiendes eso? Digo, no, tenía allí fiebres tifoideas, una pirate. Y dice, pues está salva de buena. Y estando en la enfermería, pues un día fue el cura del pueblo, o sería el que mandaría aquí, con otros, a visitar el campo. Y estuvieron y entraron a la enfermería y pasó por donde nosotros, pero entró en otro departamento que había, que también, y allí se conoce que había uno del pueblo que le conocía, le empezó a insultar, a llamarle disparate, si ves correr a los otros curas, lo habían parado, sí, por supuesto. Pues yo te digo que el trato malo, malísimo, malísimo. Comida bastante decente, pero ya te digo, piejos, sarna, forúnculos, todo, pero a montones. Trato de eso, para los piejos, nos ponían, fíjate, en pleno invierno, pelotas, y cogían unos polvos, una caja de unos polvos, y te echaban. Corte de pelo, cada 7-8 días, Y luego resulta que esos polvos estuvieron también, después de terminar la guerra, funcionaban esos polvos, pero luego resultó que eran polvos venenosos y los tuvieron que retirar, o sea que era otra cosa a ver si no se envenenaban por lo que decíamos nosotros. Tenía suerte. Los quitaron. Al poco de la guerra Franco, se usaban en las farmacias y los quitaron, porque eran... y de lavar y eso, pues al río. Yo me acuerdo que tuve 4 forúnculos de esos, 2 en cada brazo y 2 aquí en el culo, pero que eran unos... así, que tenía unos así tenía unas raíces ahí, hasta que sacaban salir y todavía no llegué a quitar eso, no llegué. Yo en 50 en los batallones todavía tenía los forúnculos y salva tenía, no se quitaba. Ahí yo siempre he pensado y no he deseado yo de matar a nadie, pero meterles y tenerles como nos tuvieron a nosotros, sí. Para ver si, ¿verdad? Porque si nos querían convencer, como decían ellos, tenían que haber tenido otro trato más humano, ¿entiendes? Otro trato, en vez de tanta leña haber hecho esto, o sea, ¿qué haces? No tienes delito, a casa. ¿Sí? Ya que ellos, pero nada más, por pensar, por ser militar, por defender a la República, y ahí lo tenemos, pues, aquí al último lo tenemos, lo que nos preparaba, porque luego, palabras de Mola. Mola, se tendrá en cuenta que la acción ha de ser de extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades y sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de revuelta o huelga. General Mola, el 25 del 5 del 36. En este trance de la guerra, yo ya he decidido la guerra sin cuartel. Militares que no sean
que no se han sumado al movimiento estos pueblos militares, echarlos y quitarles la paga. A los que han hecho armas contra nosotros, contra el ejército, fusilarlos. Yo si veo a mi padre en las pilas contrarias, lo fusilo. General Mola, 24 del 6 de 36. O sea que ya sabíamos lo que nos esperaba, ya hay otra, hay otra. La última, ya la que no había que dejarnos a ninguno. Esta. Ah, esta, sí. Mucho papelillo. Hay que sembrar el terror. Hay que dejar sensación de dominio y eliminación sin escrúpulos ni vacilación de todos los que no piensen como nosotros. General Mola, 19 del 7 del 36. O sea que viendo esto, luego se ve que venían a por nosotros. Se ve. Y luego ellos se quejan de que les fusilaron curas y eso, pues no me extraña. Porque entonces los curas, y yo recuerdo de chiquillo que te tenían atemorizado con el infierno, el Pedro Botero, el diablo, y yo qué sé, las cosas que te decían. Y, uy, no hagas esto, que estaban los pobrecillos andábamos. Y cuando veías a la monjita tenías que ir a correr a besarle el titijo, y cuando ibas a veías al cura a besarle la mano. Así era cuando éramos críos, por lo menos cuando yo era. Así que luego no me extraña, porque además cuando la guerra, como he dicho yo les he oído en el púlpito allí en Bilbao, en la iglesia principal donde iban los ricos, al cura allí subido a hablar contra la República. ¿Entiendes? O sea que luego se quejaron de que les fusilaban y les mataban. Si la mitad de ellos llevaban pistola y la mitad de ellos, o todos. Ya lo de los requetés. Eso es lo que he pasado yo en Miranda. Y yo como veo las cosas. Y yo quiero que vuelva a pasar. No quiero, ¿sí? Por eso yo digo a estos jóvenes que espabilen, siempre hay que cambiar la forma de vivir de la sociedad. Esto no, porque yo veo que con todos los inventos, todas las cosas que se preparan y esto, en vez de ir adelante, que habría más tranquilidad, más, todo el mundo tendría ya su bienestar, estamos cada vez peor, y sobre todo la clase trabajadora. Nosotros por lo menos cuando nos hacían alguna cosa, protestábamos, salíamos a la calle, y hoy veo que la gente no sale de casa y está botargada. Lo único que veo es los sábados en el otro lado. Es decir, allí veo la revolución, pero no es así. Y para que no ocurra esto, tiene que ser. Ahora, en estos momentos yo veo a los curas y a estos de PP, igual que en aquel momento de 36, porque así era. Allí en Bilbao, yo recuerdo, había poca falange, pero había un conde que se llamaba Zubiría, que allá al barrio obrero subían y se desplegaban por la calle con las pistolas en la mano. Y él dice que no tenía el jefe en Bilbao, pero él iba con aquel, un conde Zubiría, un personaje que antes del movimiento ya les echaron multa y le fusilaron en la cárcel. Bueno, cuando le asaltó a la cárcel le debieron matar. Personaje que el gobierno le tenía que haber juzgado. Y no como dice la turba que fue y les mató. Las bombas que caían en Bilbao y los muertos que había de niños y mujeres, y la turba, como dicen ellos, fue a la cárcel de Sasa. Ya digo, yo veo las cosas, no las veo claras, no las veo bien. Es que el gobierno de la República tuvo más miedo a los trabajadores que a los artistas. Sí. Venga, Félix, te pasa. Eso es verdad. Porque como andan hoy andan impunemente también, andan machacando a estos pobres que vienen a comer aquí, a ese que mataron en Madrid.
Pues así empezó entonces, pero empezaron los de Falange. Los de Falange empezaron, y claro, pues como empezaron ellos, pues luego los demás cascaban, y por eso empezó. Y en vez de el gobierno, castigar a esos, no, a la clase trabajadora, como ahora, a la clase trabajadora en la República prometió lo que prometió la reforma agraria, quitar el paro, yo qué sé lo que y luego resulta que la República no hubo reforma agraria, el paro no se quitaba y claro, los terratenientes seguían chupando y machacando, y en cuanto se asaltaba una finca o eso, ya estaba la Guardia Civil ya las tiros con todo. Con la República salió la ley esa del tiro por la espalda, la ley según te salen de la cárcel te dejan andar y la ley de fugas. La ley de fugas, esa salió con la República, esa la empleó la República en muchos sitios. Y eso es lo que tenía que haber empleado contra ellos. Y para mí lo primero que tenía que haber hecho la República es haber suprimido la Guardia Civil. Lo primero que tenía que haber hecho. Y luego haber puesto los guardias de asalto. Pero puso los guardias de asalto para atacar a los trabajadores. Porque a mí hubo una manifestación al lado donde vivía yo. No sé si alguno conoce Bilbao, la calle San Francisco, una manifestación, yo era todavía un crío. Los guardias de asalto a disolverla. Y yo estaba viendo como un guardia de esos de a caballo, con unos palos se llevaba al árbol, estaba pegando a un hombre muy mayor, le estaba dando en la cabeza. Y detrás donde estaba yo había piedras, cogí una piedra y tiré. Y yo no me fijé y resulta que los guardias venían, al lado mío estaba por arriba, venían por la otra calle y me vieron. Y uno me sigue, le digo, tú a mí no me coges. Me podía haberme metido al portal, pero como estaba la gente en casa, pero como estaba la gente en los portales, entonces va a sacar a todos. Y seguí corriendo, y digo, tú vas a correr, hostias. Y cuando no podía coger, me dice, párate o te pego un tiro. Me paré, me volví, le di un vergazo así, me bajó al lado del portal donde vivía, me bajó allí, y entre 9 tíos de esos, patadas, porrazos, tenían así, luego tenía todo así, lo guardia de asalto, por tirar una piedra aquella, sí, un crío. Y todavía le dice uno al otro, ¿qué? ¿Le llevamos? Dice, no, ya tiene bastante. Y claro, la gente con las ventanas, como me conocía a mí, que era él, pues protestaban, y cuanto más protestaban, nosotros no me dejaron ir. Yo en la República, sí, al principio yo la vi, yo en Bilbao, de otros partes no pude vivir, entonces trabajaba en una tienda de ultramarinos y me acuerdo que había salido un recao y ya se proclamó a la República una manifestación por Bilbao de Norte, ya era una manifestación grandísima y venían arrancando las placas y cosas que ponía del rey y esto. Y me acuerdo que allí en el instituto en Bilbao estaban de reforma todavía y estaba allí la corona con la República y allí se subían en escaleras a picar la corona. Y luego pues se vio que sí, aquello funcionaba, pero claro, en Bilbao más eso no había, pero por la parte de Andalucía, Extremadura y por ahí, que era donde estaba, ahí en vez de comida, paro. Tienes Pesarnedo, tienes Parque Marina Lisa, tienes 5 o 6 sitios que la Guardia Civil a matar obreros, y no, eso no era. Y en cambio los otros campaban por las calles. Porque ya te digo, estos que te digo yo de Falange, una de las veces, porque los que se llevaban a tiros eran con los guardias de asalto. Los guardias de asalto iban por un lado y los otros por otro. Y una de las veces, allí entre la calle de las Copes que hay,
Y luego hay otra que se llama La Laguna, había una fuente, y allí mataron a una chica de la vida. Allí la vimos tumbada allí. Y no sabemos si tenían los guardias o otros, porque los guardias se escondían detrás de las paredes, ¿entiendes? No salían a la calle. Los otros sí, los otros iban por medio de la calle. Los otros iban por medio de la calle. Que me acuerdo también que una vez estábamos allí, un grupo de compañeros, estábamos parados, estábamos allí charlando, y se juntaron 4 o 5 de esos con el Zubiría, con el Zubiría, se juntaron allí, y a ver si hablábamos bien de la falange, que si la Arriba España, que si gritábamos esto. Y le digo a los otros compañeros, digo, vámonos que aquí y nos daban 5 duros y nos buscaban trabajo. Fíjate, nos daban 5 duros en aquel tiempo, 5 duros en aquel tiempo, y nos buscaban trabajo. Y esos estaban constantemente. Y él estaba, muchas veces iba, porque era homosexual, iba y tenía un coche descapotable rojo, con unos verías así, joder, y daba 5 duros por cuidar el coche. Y algunas veces, alguno que sabía conducir, cogíamos el coche y nos entraba de nada. Te digo, no, ya pasamos mal, muy mal. Yo por lo menos los he pasado muy mal, desde el 16 que me cogieron hasta... Porque luego, yo estando en el batallón, estábamos en el batallón disciplinario, estábamos en Pasajes, en San Juan. Estábamos haciendo la carretera del Jerquibe. Y allí, en aquel año, en octubre, no sé qué, el 20 y tantos de octubre, de aquel año disolvieron los batallones de trabajadores y pasábamos al ejército. Y yo, cuando dijeron eso, pues el oficinista que era otro trabajador, le digo, oye, pues mira, a mí me mandas a Terroque, tengo familia, tengo ahí un hermano y además tengo el tío que es condestable de a bordo, estaba en el Canarias y luego estaba de jefe de artillería a Costa. Y me dice, tú estás castigado y antes te toque, y me tocó a Lugo. Y ahí estuve, y resulta que 5 meses que estuve allí, peor que en el batallón disciplinario. Me tomó manía el capitán que teníamos, que a mí me tocaba ametralladora, me cogió manía y no me dejaba vivir. Porque cuando nos llevaron a los batallones del ejército, nos ponían a 7 de los trabajadores en cada compañía, para que no podríamos, ¿entiendes? Y resulta que a nosotros nos tocó ir donde los que habíamos tenido guardándonos y dándonos hostias. Ay, cuando nos vieron. Oye, que yo por eso que nos mandaban pegaros, que tal, que cual. Ya nos vamos a salir por aquí. Y ya te digo, yo lo pasé peor que en el ser, porque nosotros, según ellos, no se puede hacer guardia ni servicios militares sin jurar la bandera. Decían, ahora no sé si será igual. O sea que nosotros no habíamos jurado la bandera y hacíamos guardias de cárcel, hacíamos vigilancia, hacíamos guardia de cuartel, hacíamos todo. Y el capitán ese, como cogía mi manía, pues, a ver, salía de una cosa a limpiar platos, a fregar, a las carterolas, de guardia a la puerta de imaginaria, todo el día me estaba. Y un día nos mandaron al frente del cuartel, nos mandaron a hacer unas maniobras con las máquinas, y les digo yo a los otros, porque éramos 5, les digo ya a los otros, ¿saben lo que vamos a hacer? Perder el cerrojo y la pieza de la máquina, que les empujo la máquina y hicimos eso. Cuando llevamos la máquina esto, se habrá caído para correr. Se hacía coger la máquina entre 3, uno de cada pata y otro atrás,
y correr con ella, pero correr de 3 cojones. Y es que estaba mutilado de la guerra. Estaba mutilado de la guerra. Cuando íbamos al tiro con morteros, me cargaba el mortero más grande a mí o la caja de munición con no sé cuántas detalles. Además, cuando me tocaba llevar a mí la máquina, que llevaba la máquina yo, suelen llevar una almohadilla. Yo la tenía que llevar sin almohadilla, así que sacabas el hombro, ya te digo, peor que no iba a estar el trabajo. Comer sí estaba en serio, pero peor que matar otra, el trato peor, aquel maricón. Yo cuando perdimos de vista, joder, ya digo, es una historia que no, por eso os aconsejo que no os dejéis quitar. Tener ánimo, seguir. Yo calculo también que ese campo de concentración de Miranda tenía que haber estado ahí presente. Porque a mí el concejal me dijo que iban a hacer una reforma al jardín y yo veo que lo que han hecho es... Ya le dije un día, digo, habéis quitado lo que era, habéis conservado lo que había, a ver la piedra, eso, a ver estas cosas, pero lo así ves, parece que está moderna, cosa moderna. Sí, yo lo veo bien, ¿no? Que haya ese recuerdo, pero tenía que haber más recuerdo, por lo menos un trozo de campo. Y en el centro del campo está el homenaje que hicimos en el 56, está allí el homenaje, la piedra aquella, la placa aquella que hay y lo que haya después. Pero ya digo que... Dejamos intervenir si quiere hacerte alguna sí, pregunta. Sí. Si alguno queréis hacerle alguna pregunta, pues si no el compañero tiene buena memoria y tiene 90 años, ¿eh? O sea que cuidado. No. Poníamos en el cartel que había que venir cenado. 19, ¿eh? 19. Pregúntale a la nena. ¿19 qué? Cada pierna. No, pregúntale a la nena. Yo sí tengo una pregunta. ¿Cuántos compañeros de la CNT había en Miranda? ¿Cuántos compañeros más había? ¿Cuántos compañeros de CNT había en el batallón? ¿O dónde? Bueno, aquí al principio nos encontramos bastantes. Encontré de la compañía mía, porque yo estuve primero en un batallón. Primero estuve en la primera con una expedicionaria que salió de Bilbao hacia Vitoria, en Achandiano. Estuve la primero. Y eso fue el día 21 de julio. Y el día 20 fuimos y llegamos al pueblo de Villarreal, no sé si conocéis. Sí, Villarreal, ahora le llaman Villarreal. Chandiano, Villarreal. Cogimos allí y la idea era de ir a Vitoria, porque Vitoria todavía seguía el tumulto, no lo habían cortado del todo, ¿entiendes? Seguía la huelga y había... Estaba indefinido. La idea era esa, allá a Vitoria. Pero llegamos allí. Recuerdo que los guardias de asalto cogieron, me parece que eran 20 guardias civiles que estaban parapetados, que no se hicieron frente, y un teniente, y lo llevaron a Bilbao. Y nosotros queríamos seguir. Yo recuerdo que con otros salimos de Villarreal hacia la carretera principal, que me parece que era de Baraza, y vimos como un coche militar daba la vuelta y se largaba. Se conoce que eran militares de ellos que venían a ver lo que se habían enterado lo que pasaba y venían. Y resulta que el capitán que mandaba la operación dice que habíamos hecho la misión del día y que había que retirarse a la base. Un gatito. Que luego lo cogieron los demás, los fusilarianos que harían con él, ¿entiendes? Porque la mitad de los militares que teníamos en Bilbao eran parecidos. El que no se pasaba, Y ahora que hablas de lo de Villarreal, ¿qué te parece que hace 15 días una fundación del PNV, la Sancho Beurco, haga un homenaje a Villarreal y lo primero que se le ocurre es hacer una misa? Pues, y solo habla de los batallones del PNV. Porque, Eli, puedes hablar de que Franco casi nos elimina, pero después estos demócratas también quieren eliminarnos. eso de lo de Villarreal, yo llevo viviendo allí desde, me parece que es desde el
80 y tantos, 86, así. Y yo yendo a eso de Villarreal. Pero eso es el homenaje que hace Acción Nacionalista Vasca, que lo llevaba ya muchos años haciendo ya, en homenaje a la batalla que se celebró allí y recordando que me parece que fusilaron allí 9 compañeros nuestros y algunos de ellos fusilaron. Y recordando eso, ellos tienen allí pues una pequeña monolito, una cosa. Y allí todos los años, el último domingo de junio o el 1 de julio, se hace la concentración. Y allí se sube al monte y allí pues se baila la rescue, hacen cosas, hablan sobre lo que pasó allí y luego se baja abajo y abajo se hace comida y nos lleva y si no pues allí mismo sacas los vales que hay, comes allí pagas y eso se lleva. Y este año sí, han ido allí una agrupación, no sé qué, y han querido hacer algo, pero que yo no lo veo correcto. He oído que está presente la bandera. No lo veo correcto. Ahí, sí, en el monolito, lo que habla Félix es el Monte Albertia, todos los años hace una concentración, recordando la batalla de Villarreal, que fue una batalla que, en esa batalla, recuerdo yo, que se iba a hacer. Y nosotros teníamos que venir hasta Vitoria, de Vitoria a Miranda. Y Santander y toda la parte esa de la Robla que estaba con nosotros, tenía que coger también, ajustarnos todos aquí, la parte de Burgos, aquí en Miranda de Burgos. Y claro, pues yo había salido yo creo que estando en el frente, fuimos en la última agrupación que quedábamos sin ingresar en batallones y estábamos en Ochandiano, en un monte estábamos y nos bajaron a Bilbao. Nos bajaron a Bilbao y nos llevaron al cuartel. Nos dieron un uniforme y un fusil checo, que habían venido fusiles checos, y un uniforme de... Si frailes supieran la baliza que van a llevar, irían al coro gritando libertad, libertad, libertad. Desde Chile, el famoso carnicero también nombrado jefe de los ejércitos, Augusto Pinochet. Le sugiero al señor Gastón que hiciera un repaso de lo ocurrido en este país o nación llamado España. Aquí nuestro caudillo y su corte celestial bajo palio, junto con los de arriba mencionados, dejaron en mantillas a los famosos Videlas y Pinochet. Aquí contamos por miles los asesinatos y las torturas sometidas contra el pueblo español. ¿Cuántas cosas comunes hubo en España? Yo personalmente he conocido alguna en Sigüenza, muy cerquita del cementerio. Aquí no tenemos Plaza de Mayo, pero sí tenemos el recuerdo de tantas tropelías y de los crímenes. Hay muchas viudas e hijos que se quedaron sin padres y en muchos casos familias enteras fueron arrasadas por las garras de unos asesinos, que hoy muchos de ellos siguen ejerciendo cargos de responsabilidad en esta mal llamada democracia, que no es más que un pacto de políticos para ocultar la verdad de lo sucedido en los años del franquismo. Todos estos que fueron asesinados, martirizados, el único delito que cometieron fue el de tener un ideal o ser miembros del Ejército de la República, gobierno legalmente constituido por la voluntad del pueblo español. Los militares fueron los verdaderos rebeldes. Por ello, esta parte del pueblo español agradecería que se desmascara y se encontraran los nombres de muchos de los causantes de tantos crímenes y asesinatos. Quizás el señor Fraga recuerde algo del aceite retino, de los cortes de pelo, de los paseos por las puertas de las iglesias y de los ultrajes a los que se sometían por tener a sus deudos ocupados en cargos de los sindicatos o en milicias. Otro bien famoso fue Martín Vila y otros que le siguen.
todos los gobiernos, los socialistas han estado a la cabeza y han querido ignorar por esta parte de la historia de España, ultrajada por la bota del Franco militar y por la Santa Madre y toda poderosa Iglesia Apostólica y Católica, mejor dicho, los curas del Trauco. Fuimos vencidos, vejados, apaleados, asesinados, con el consentimiento y la bendición de todos los personajes que aquí hemos citado. Pero no fuimos convencidos y por ello hoy apelamos de que se haga justicia si es que la hay. No creo que le costaría a usted, señor Garzón, dar a la luz pública los nombres de estos hechos y los que vivimos, de los que vivimos. No hemos conseguido olvidar quiénes son los verdaderos asesinos del pueblo español. Grande sería nuestro agradecimiento al saber que por fin un juez destapa la verdadera historia de la dictadura de Franco y sus acólitos. A la otra. En su mensaje de fin de año del año 30 de diciembre de 1969, el caudillo y asesino de más de 180.000 españoles declaró con confianza que todo quedó atado y bien atado. Y hoy seguimos atados y bien atados. No vamos a seguir con esto. Y también otra cosa que va a recordar es al señor Canizares. Le recuerdo que la santa doctrina la deben dar en sus catequesis y no meterse en política, y que paguen los impuestos y no pidan para Cristo y no le dan ni a Dios. Sobre la recuperación de la memoria histórica, hace muchos años que tenía que haberse hecho y haberse traído la república, que era el régimen que gobernaba en España, y no está este rey y esta democracia impuesta. Yo creo que es hoy hora de que se sepan todos los crímenes que durante 40 años se cometieron en España, bendecidos por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y firmados por una mano que no le temblaba el pulso en firmar sentencias de muerte y que caminaba bajo palo. Así que no es peligroso que recordemos el pasado los que sufrieron las torturas, pero sí es peligroso en la forma que hoy la Iglesia metida en política y estamos celebrando, al igual que en el 36, porque de los púlpitos se fraguó aquella guerra civil y de las sacristías. Eso lo digo yo porque he oído a los curas en Bilbao hablar en el púlpito cuando la República contra la República. Y más de 180.000 fusilados, según los últimos datos recogidos. Esto es una carta que mandé yo, que no sé si la recibieron o no la recibieron. A la opinión pública y recordando a los que hoy mandan y gobiernan y a todos los poderosos y asesinos de los derechos humanos. Yo soy un ciudadano de esta parte del mundo que se llama España. Sufrí la represión de la dictadura franquista durante 6 años y hasta el día de hoy, que yo recuerde, nadie se ha preocupado de pedir responsabilidades a tantos crímenes, asesinatos cometidos por las hordas fascistas durante los 40 años de su franquismo. Podemos recordar a muchos de sus responsables, empezando por Franco, el patas cortas, que no le temblaban las manos a la hora de firmar las penas de muerte. Militares, creo, falangistas, requetés y un largo etcétera que todavía siguen imponiendo su ley, la ley del más fuerte. Si el señor juez Garzón está verdaderamente preocupado por esclarecer todas estas marañas y tropelías que han ocurrido y que siguen ocurriendo aquí en España desde la famosa transición hasta hoy, y por los crímenes, y se preocupa por los crímenes acometidos por los militares como de la Argentina, como el famoso Videla, y ahora con... ¡Viva la paz y la CNT! Luchemos hermanos contra los tiranos y los reguetés. Rojo pendón, negro color. Luchemos hermanos aunque en la batalla debamos morir. No tiempo de Rivera y Torquemada. Vamos a empezar haciendo un poco memoria de cosas que estoy viendo, que he visto.
y ya entraremos en el campo de concentración. Cosas que yo pienso cómo tenía que ser. Ahora os voy a enseñar, habéis visto el campo de concentración ahí, ¿no? Ahora os voy a enseñar cómo era cuando estuve yo la primera vez, cómo así. Habría unos barracones así, indecentes. Y va a empezar recordándole al juez Garzón. El juez Garzón se ha preocupado y se preocupa de los crímenes de las dictaduras en Argentina y ha preparado una película y se preocupa de los crímenes de Pinochet y no de los crímenes cometidos aquí en España durante la dictadura de Franco, que supusieron crímenes a todos ellos. Garzón recuerda que Franco edificó su dictadura con más de 700.000 presos